Vamos a seguir con nuestros temitas que son muy importantes. Recuerde que estamos en el tema de convencimiento de justicia. Bien, y ese convencimiento de justicia radica realmente en el conocimiento de Jesús el hombre, ¿vale? Entonces, eso es muy importante tenerlo allí claro y contundente. Ojalá podamos en esta horita que nos queda, ¿sí? En esta horita que nos queda podamos tratar realmente determinar este tema para entrar en un tema que es supremamente, yo digo, de lo más importante de todo el evangelio es importante, hay que hacer la claridad, pero considero que uno de los aspectos muy importantes es el tema del misterio de la piedad. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tratar a ver si alcanzamos a tocar algo del tema y si no, ya lo dejaríamos para la próxima clase. Ahí sí, como dicen por ahí, hago algunos anuncios, por favor. El próximo sábado, ¿sí? Vamos a tener nuestro ayuno, o sea, ayuno de los 3.000 obreros, ¿bien? Entonces vamos a tener un ayuno congregacional en el sentido de los 3.000 obreros. Entonces, todos debemos participar en ese ayuno. Ojo, recuerden que el ayuno, ¿sí? Ayuno es la abstención de alimento sólido, porque usted va a cambiar de alimento sólido por alimento espiritual, ¿correcto? Entonces, realmente ese día es para tener intimidad con el Señor, tener tiempo de calidad con el Señor, para que esta vieja naturaleza o el viejo hombre o el cocodrilo, ¿sí? Hay que amainarlo, hay que ponerlo bajo los pies, ¿sí? Hay que dominarlo, ¿sí? Eso es muy importante, por eso es necesario el ayuno. Eh, y creo que va a ser un tiempo muy productivo, va a ser un tiempo donde el Señor nos vaya a hablar al corazón. Y además que el pastor Israel es el que nos va a dejar una enseñanza muy importante ese día. Entonces, por favor, les recomiendo, todos debemos participar en el ayuno que se va a hacer o programar el próximo sábado con 3.000 obreros. Muy bien, eso es el primer anuncio de las personitas, ¿sí? De las personitas que tienen la cartilla, ¿sí? O el material. Algunas personitas pues no tienen el material. Entonces, de esas personitas que no tienen el material, bueno, pues nos toca con lo que hemos abordado, lo que hemos estudiado, porque es el material de estudio que tenemos para efectos de la enseñanza o las diferentes clases o temas que hemos abordado. Muy bien, eso quiero dejarlo claro. Hay que trabajar con la cartilla y los que no, con los apuntes. Y hay que estudiar, muchachos. Recuerden que ya estamos a vísperas, queridos. Estamos realmente a vísperas de dos cosas. El examen final, ¿sí? Y segundo, hay que hacer el trabajo de tesis. Bien, hay que hacer ese trabajo de tesis que consiste precisamente en los tres convencimientos: pecado, justicia y juicio. Hay que hacer ese trabajo. Entonces, recuerde que usted debe hacerlo, eh, aplicarlo, ¿sí? De manera teórico-práctica, ya sea a través de un video o que usted le esté enseñando a otras personas, ¿sí? Pero hay que grabar ese momento, ¿vale? Eso es muy importante hacerlo. O en su defecto, lógico, ese videito, ojalá, si así se pudiese hacer, ojalá ese video lo pueda usted subir a sus redes sociales, ¿sí? De esa forma es que va a ser calificado. La idea es que usted pueda subirlo, ¿sí? Que usted pueda hacer esa enseñanza y lo suba a sus redes sociales. Y esa va a ser la forma de calificación, ¿bien? Teniendo claro todos los tres convencimientos: pecado, justicia y juicio. Si usted quiere hablar de la naturaleza, en qué consiste la naturaleza, recuerde que hay naturaleza divina, ¿sí? Hay naturaleza animal racional, es decir, la que comprende el ser humano. Hay naturaleza animal irracional, ¿sí? También, y todos los temas que hemos visto acerca de los diferentes reinos que vimos al principio.
Entonces, importante eso, muchachos. Quiero dejar eso claro. Al final vuelvo y hago ese recorderis. Hago ese recorderis. Apasionese por el Señor. Apasionese. No se apasione no se apasione por el conocimiento. El conocimiento va y viene, ¿sí? El conocimiento es importante, pero es más importante nuestra relación con el Señor. Recuerde lo que dice Juan 17:3. Y realmente en eso consiste la vida eterna, en que conozcamos a Dios, es decir, al Creador, al Padre, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo, y a Jesús, el Mesías, es decir, a Jesús el hombre. Es necesario conocerlos a ellos. Bien, ¿por qué razón? Porque de alguna u otra manera la respuesta es sencilla, porque en eso consiste la vida eterna. En eso consiste, conocerlos a ellos. Entonces, por favor, apasionese. Realmente no se apasione por el conocimiento. O sea, es importante, vuelvo y lo digo, el conocimiento y hay que estudiar, hay que escudriñar, hay que invertir tiempo, hay que esforzarse, pero más que eso es tener relación con Él. Relación en intimidad, en oración, relación en escudriñar las escrituras, ¿sí? Relación en el ayuno, o sea, recordemos que en eso, hasta en eso, tenemos intimidad con el Señor, cuando dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Recuerde usted algo muy importante, y es que usted, su cuerpecito, es templo viviente del Dios Todopoderoso, es templo viviente. En usted mora el Espíritu Santo, en usted mora el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro allí, tenerlo claro, porque usted es templo viviente del Espíritu Santo. Importante también hacer claridad que debemos tener tiempo de alabanza y de adoración, ¿sí? La alabanza es realmente reconocer sus hechos, lo que hizo, las obras de sus manos, ¿sí? Eso es la alabanza, exaltarle por lo que él hizo, ¿sí? Y la adoración es por quien es Dios, porque Él es santo, ¿cierto? Porque Él es fiel, porque Él es leal, bueno, y tiene otras series de atributos. Por eso es importante la alabanza y la adoración, ¿bien? Es nutrirnos de esa naturaleza divina, es nutrirnos, ¿bien? Eso quería dejarlo allí claro. Apasionese realmente por el Señor. Si venimos a esta clase es porque realmente hay unos escenarios importantes. Si bien es cierto, vuelvo y lo recalco, es el conocimiento, pero ese conocimiento es el que nos va a llevar a conocer a Dios, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero, que usted se apasione por el Señor. No se apasione por tanto ajetreo, si bien es cierto, hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas para el Señor, pero recuerde lo que dice por allí en Apocalipsis capítulo 3. Yo he visto tu arduo trabajo, ¿sí? Que lo has hecho por amor de mi nombre, pero veo que has perdido tu primer amor. Y dice, arrepiéntete de donde has caído. Entonces sí quiero dejar eso ahí claro, porque más que trabajo, más que cualquier cosa es tener relación con Él. Por eso en el Mateo capítulo 7 nos enseña que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, señales, prodigios, profetizamos, es decir, predicaron. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ese verbo conocer lo es todo, queridos. Ese verbo conocer implica realmente que yo debo tener una intimidad con el Señor. A pesar de que usted esté pasando dificultades, situaciones difíciles, nunca se olvide que Dios está con usted. Por eso el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé. Aunque padre y madre te dejaren, aún con todo Jehová te recogerá. Él no nos deja solos, queridos. Él lo es todo para nosotros. Pero para conocerlo, yo los insto a tener esa intimidad.
y realmente a tener intimidad en las Escrituras, a leerlas con pasión. Vea, si usted de pronto, yo utilizo o alterno cosas, yo pongo a veces la Biblia audible y escucho la Biblia, escucho las Escrituras, ¿sí? Y ahí el Señor me habla, leo sus Escrituras y el Señor me instruye, ¿sí? Entonces, eso quiero dejarlo allí muy claro. Muy bien. Estamos analizando y estudiando el tema acerca del convencimiento de justicia. Estamos analizando cositas importantes acerca de la vida del hombre Jesús, ¿sí? Entonces, recordemos la semana pasada, vimos cosas importantes, ¿sí? Vimos cosas muy importantes. Que es a través de Jesús que podemos tener vida eterna, ¿cierto? Que Él es hijo de Abraham, que Dios prometió enviar al Mesías, nacido de una virgen, que fue engendrado por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo, que Jesús es el postrer Adán, el segundo Adán, ¿cierto? Que Jesús se hizo totalmente hombre, que tuvo que aprender, Él no nació aprendido, Él tuvo que aprender, se hizo, se hizo pobre para enriquecernos, ¿cierto? Ojo, cuando habla de enriquecernos, Dios nos puede bendecir y con cosas materiales, pero más es cuando nos enriquece con el conocimiento de Él, ¿sí? Respecto de Él mismo. Él nos enriquece con el conocimiento de su Padre. Él nos enriquece con el conocimiento a través de su Santo Espíritu. Él nos enriquece a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Bien, entonces, todo ese tipo de cositas son muy importantes. Por esa razón, por allí en Apocalipsis nos habla y nos dice, venga, pero usted tal vez no tiene bienes materiales, ¿cierto? Tal vez usted no es rico en este mundo, pero es rico para con Dios. Siéntase privilegiado, que nosotros somos ricos para con Dios, porque tenemos el Evangelio y tenemos la palabra del Señor. Por eso somos ricos. Muy bien. También analizamos que él creció en gracia para con Dios y para con los hombres, que estaba sujeto a sus padres, que fue santo, que ayunó, que fue tentado en todo. ¿Sí? Jesús fue tentado en todo. Que Jesús lloró, se entristeció, que tuvo hambre, que tuvo sueño, que se cansó, que tuvo sed, que comió, que cocinó, ¿sí? Que su profesión fue ser carpintero, que sanó a los enfermos, que se vio impedido, por ejemplo, en el caso en algún lado, fue en Nazaret, donde se vio impedido para hacer milagros, ¿sí? Por causa de la incredulidad de ellos. No porque Jesús no tuviera, en este caso, el poder del Espíritu Santo que residía en él, ¿no? Sino fue por la incredulidad de aquellos habitantes en esa ciudad que no hizo muchos milagros. Muy bien. Jesús oró y clamó, ¿correcto? Leía las escrituras. Si él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Actuó bajo el poder del Espíritu Santo. También vimos que Jesús murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. ¿Recuerda usted cuándo murió? Que eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día y qué fecha? ¿Y qué mes? ¿Recuerda usted? El miércoles, en el Sí, mes de Abib, buenos días. en el mes de Abib. ¿Y la fecha? La fecha. ¿Qué fecha? ¿Y qué, el 14? 14. ¿Pregunta o me afirma? No, sí, el 14 el mes de Nisan. Oh, ok, el mes de Nisan o el mes de Aviv. Entonces es importante eso, ¿no? Él muere el día 14 del mes de Nisan, ¿sí? Y pues para nosotros caía un día miércoles, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo allí claro. Y también, como recuerde algo que tal vez no lo expliqué,
pero Jesús, el día miércoles es el mismo día 4, ¿listo? El día 4 cuando muere el Cordero Pascual, ¿listo? Entonces, eso es muy importante también. Quiero hacer unas precisiones acá, porque gracias a ese sacrificio pascual, ¿sí? Por eso Jesús es nuestra Pascua, nos justifica. ¿Listo? Ahora sí entramos en nuestro tema del día de hoy. A través de su muerte, de su sacrificio, de entregar su vida, nos justifica. Es decir, justifica al pecador. ¿Correcto? Justifica al pecador. Entonces, Isaías capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, 11, allí nos enseña que a través de ese sacrificio somos justificados. Somos justificados. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Miremos lo que dice el texto. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Y justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, ¿qué es justificar? ¿Qué creen que es justificar, muchachos? ¿De dónde cree que viene esa palabrita justificar? Viene de justicia, es como una prueba para inculpar a una persona. Muy bien. Observen con mucha atención lo que acaba de decirnos William. Observe. Justicia te viene de la palabra, perdón, justificar viene de la palabra justicia, ¿sí? Cuando una persona es llevada ante los tribunales, ¿sí? O ante el juez, allí se le incrimina, se le dice, usted se le imputa el cargo de homicidio, ¿sí? O se le imputa el cargo de hurto, o los que existan, ¿bien? Luego, después de que le han imputado, es acusado, ¿sí? Es acusado. Y es acusado por un ente que se denomina la Fiscalía. Por ejemplo, hablo de Colombia, ¿no? Entonces la Fiscalía acusa, imputa y acusa el delito a la persona. Bien. En el caso de Jesús, ¿sí? Dice que él justificará, mi siervo justificará, ¿cierto? A muchos. Entonces Dios tenía que saciar su justicia. Dios no podía pasar por alto el pecado, porque el pecado no es que se extinga. ¿Recuerdan ustedes esas primeras clases? Que el pecado pasa de un lugar a otro. Entonces, mi pecado, ¿sí? Mi pecado pasó al cuerpo de Jesús. Pasó a su alma y su espíritu. ¿Se observan? Pasó a él. ¿Con qué propósito? Para que nos justificara a nosotros. Nosotros éramos reos de condenación. Cuando quiero decir reos, es que éramos culpables de condenación eterna. Todos, sin excepción alguna. ¿Correcto? Todos. Desde Adán hasta el último hombre que hoy nazca, todos son culpables y reos de condenación. Bien. Pero Jesús paga por nosotros. ¿Sí ve lo bonito? Paga. Es decir, en Él se cargó nuestro pecado. En Él es llevado el pecado. Por eso nos habla Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma. Y cuando habla de su alma fue porque fue torturado o fue atormentado, perdón, hago la claridad, torturado no, porque la tortura tiene que infringirla a otro, aquí no fue torturado por otro, sino atormentado, ¿cierto? Por eso dice, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Se observa el conocimiento y aquí es muy importante ese verbo. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, como Dios tenía que saciar la justicia, ¿sí? Por eso ese capítulo de Isaías 53
es tan importante. Es tan importante porque Dios, ¿qué fue lo que hizo? La ira de Dios, ¿sí? Observe con mucha atención, la ira de Dios. Ojo, cuando hablo de ira, no es porque Dios tenga la ira como nosotros, ¿no? Porque nosotros somos pasionales, el hombre es pasional, entonces el hombre se enoja y se ira contra su prójimo. No, la ira de Dios es diferente. ¿Por qué razón? Porque Él es justo y como es justo, necesita hacer justicia, ¿correcto? Necesita hacer justicia. Entonces, en este aspecto, entonces, lo que hace Dios es cargar todo el pecado en el cuerpo de Jesús. Y así se sació la justicia de Dios para que usted y yo seamos justificados delante de Dios. Ojo, observe con mucha atención que cuando somos justificados, Dios ya no nos ve como si hubiésemos pecado. ¿Se observa? Nos ve santos, nos ve justos por causa de Jesús, no por sus obras, no porque usted sea bueno o sea malo. No es por eso, es por Jesús. Por eso Dios nos ve como justos, es por Jesús. Eso es muy importante tenerlo claro. Por esa razón se habla de que Él es nuestro Salvador. ¿Sí? Se habla de que Él es nuestro Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, la ciudad de Belén, la ciudad de la casa del pan, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se observa? Por eso necesitábamos un Salvador. Y ese Salvador es nada más y nada menos que Jesús el hombre. Porque Dios realmente sació su justicia en él y nos salvó de la condenación de ser reos por la eternidad. Perdón, y cuando hablo de la eternidad hablo de esa ruptura que existe entre Dios y el hombre, ¿no? La persona cuando vaya al infierno, ¿sí? Va a tener muerte perpetua, ¿cierto? Y condenación eterna, separación del hombre de Dios eternamente y esa muerte perpetua en ese lugar, a ser atormentado día y noche. ¿Se observan? Eso es increíble lo que Jesús hizo por nosotros. Muy bien. Vamos a mirar unos aspectos importantes acerca precisamente de lo que Jesús padeció, ¿sí? En ese tribunal que se le hizo en un momento determinado. Y yo quiero dejar algo claro acá, tal vez ustedes no lo sepan, tal vez porque precisamente pues no se han dado como esa tarea de estudiarlo desde esa perspectiva, ¿sí? Pero estos datos nos van a servir. Son datos históricos, son datos importantes, pero que nos va a dejar un mejor panorama, ¿sí? Nos va a dejar una mejor ilustración sobre el asunto. Entonces, nos habla de que Jesús, cuando comenzó a cargarse el pecado en él, dice que fue arrestado y enjuiciado. ¿Listo? Fue arrestado. Entonces, dice la Escritura, Isaías 53, 8. Aquí nos vamos a comenzar a hablar de eso. ¿Listo? Isaías 53, 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Listo? Entonces aquí nos habla de que Jesús iba a pasar por cárcel y sería enjuiciado. Mateo 26:50 dice, y Jesús dijo, amigo, aquí le está hablando a Judas Iscariote, ¿no? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahí es cuando lo apresan, ¿sí? Para llevarle ante el juicio. Muy bien. Hay algo bien importante aquí y es que el pueblo judío, ¿sí? Tenía cuatro clases de conglomerados sociales. Cuando hablo de conglomerados sociales es que se dividía por sectores sociales. Hoy ejemplo, hoy tenemos ricos y pobres, ¿sí? Eso es algo que nunca ha cambiado.
Hoy tenemos, por ejemplo, hablo de Colombia, ¿no? Hoy tenemos personas que son practicantes, ejemplo, de los que son más conservadores, es decir, los que practican la derecha. Hoy tenemos pensamientos de izquierda, otros de centro, ¿sí? Así de igual forma sucedía en el tiempo y en la época de Jesús. Entonces, dentro de esos 4 conglomerados sociales existían los saduceos, que eran como la cabeza, los príncipes, ¿sí? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, ¿sí? Estaban los escribas, ¿sí? Y estaba el vulgo, o sea, el pueblo normal. Dentro de estas 3 clasecitas, dentro de estas 3 clases, ¿sí? Hay algo muy importante. Y es que los saduceos y los fariseos, ¿cierto? Prácticamente fueron los que se aliaron en contubernio. ¿Para qué? Para apresar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la doctrina de Jesús, ¿sí?, era tan revolucionaria, y digo revolucionaria en el sentido de que aplicaba la ley de Moisés y la ponía por cumplimiento. Y no era como los escribas o como los fariseos o como los saduceos, ¿sí? Por eso Jesús les decía, ustedes son hipócritas. ¿Por qué razón? Porque ustedes predican pero no aplican, ¿sí? Ustedes predican pero no viven lo que enseñan. Por eso les decía que eran sepulcros blanqueados, llenos de toda inmundicia, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando es arrestado, ¿sí?, dice que llamaron unos falsos testigos. Vamos a mirar eso. Mateo capítulo 26, versículo del 59 al 60. Yo quiero dejar algo que muy claro. Dice, y los principales sacerdotes, observe, y los ancianos de todo el concilio buscaban, observe, falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Observe con mucha atención. Había algo en la ley de Moisés. Yo quiero que por ahí me ayude Lady Chaparro. Si por ahí estás, Lady, ayúdame con Deuteronomio capítulo 19, por favor. Listo, profe. Deuteronomio 19. Observen con mucha atención qué nos dice Deuteronomio capítulo 19, ¿sí? Versículos del 15 al 21. Título: Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Amén. Observe con mucha atención este aspecto que nos deja aquí claro el asunto. Observen Mateo capítulo 26 nuevamente, versículo del 59 al 60. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, observen, buscaban falso ¿qué? Testimonio. Y esto es gravísimo. O sea, esto era supremamente grave.
Hoy lo voy a traspolar, es decir, lo voy a enviar, si fuese hoy en día a un juicio actual, ¿sí? Hoy este proceso que le hicieron a Jesús, este proceso judicial que le hicieron a Jesús, era nulo y falso, ¿sí? Hoy podríamos decir, ¿sí?, que si a Jesús le hubieran hecho ese tipo de juicios, pues hubiese nulitado el juicio, ¿bien? Se hubiese nulitado el juicio. ¿Por qué? Primero, por falsas pruebas. Y recuerde usted que el testimonio es un medio de prueba, ¿correcto? Es un medio mediante el cual una persona puede ser absuelta o condenada, ¿bien? En el caso aquí de Jesús, y eso es algo que me impacta, es algo que simplemente, o sea, digo, realmente lo que enseñaban las escrituras tenían que cumplirse al pie de la letra. Y lo más importante es que todas estas personas que se confabularon, ¿sí?, que fueron, vuelvo y lo reitero, todos aquellos, los saduceos, que eran los principales sacerdotes, ¿cierto? Ojo, los sacerdotes venían de la casta de los saduceos, ¿sí? Venían de esa descendencia, o mejor dicho, de esa estirpe, para hacerme un poquito entender. Y los fariseos, pues eran los doctores de la ley, ¿bien? Y aquí cuando nos habla y dice, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio se reunieron en contubernio, de manera soterrada, ¿sí?, oculta. ¿Para qué? Buscar falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. ¿Cuál era el asunto aquí? Si este hombre realmente está afectando, observe con mucha atención. Ahí me ayudan con los micrófonos, gracias. Aquí este hombre está afectando al pueblo, ¿sí? Está afectando a la sociedad. Marisol, ¿me ayudas con tu micrófono? Gracias. Aquí hay algo muy importante, y es que cuando a Jesús lo entregan, era porque estaba realmente impactando a las personas de su tiempo, ¿sí? Estaba impactando no solamente al pueblo, sino que adicionalmente hacía un contrapeso muy, pero muy importante a las autoridades en su momento religiosas. Ojo, observe con mucha atención. No sé si usted ha escuchado o ha leído, muy seguramente esto se lo ha leído, eso está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Cuando les habla a los ricos, ¿sí? Le habla a los ricos. En el caso de los judíos o en el caso del pueblo hebreo, una persona rica, una persona que tenía modos económicos, para ellos, en su idiosincrasia, en sus conceptos, era una persona que era bendecida por Dios. Es decir, eso quería decir que Dios estaba con la persona, ¿bien? En cambio, con los pobres quería decir, algo les pasó, ¿sí? Eso fue por consecuencia de su pecado o el pecado de sus padres, ¿bien? Entonces, en esa idiosincrasia, en ese pensamiento tan cuadriculado que tenían en su momento, Jesús choca contra ellos, ¿sí? Choca contra ellos. Hay algo bien interesante, y es cuando usted lee acerca de la mujer pobre que entra y deja las 2 dracmas, ¿cierto? Deja las 2 dracmas en el altar de las ofrendas, ¿sí? Las pone allí. Y Jesús les dice, esta mujer ha dado más que todos, porque ha dado todo lo que tenía para vivir. En cambio, todos ustedes que son ricos, dan de lo que les sobra. Entonces, cuando les está hablando a los ricos, le está hablando a los saduceos, le está hablando a la élite, mejor dicho, para que usted me haga entender, le está hablando a aquellos que están en ese estándar de riqueza, en ese estándar donde prácticamente vivían, ¿quiénes?
los sacerdotes, los ancianos y los fariseos eran hombres ricos. ¿Recuerda usted cuando se acerca a Jesús Nicodemo? Cuando se acerca Nicodemo a Jesús, hay algo muy importante. Este hombre era rico. Era un hombre rico, con mucho dinero. Bien. Pero cuando Jesús comienza realmente a enseñar a través de su doctrina que las riquezas de este mundo no sirven para absolutamente nada, pues entonces ellos dijeron, hay que apresar a este hombre, hay que levantar falsos testigos y hay que llevarlo a la muerte. Era por esa razón, porque pensaron que a través de Jesús les iban a quitar el poder político y económico. ¿Se observan? Por eso Jesús era en su aspecto, y aunque Jesús no venía por eso, recuerden ustedes que cuando el pueblo quiso hacerle rey, ¿qué hizo Jesús? Nos vemos, o sea, se desapareció, porque querían hacerle rey a la fuerza. ¿Sí? Y hay algo bien interesante aquí, por eso es que a mí me impactan las escrituras, y es que estos saduceos y estos fariseos buscaron esos testigos falsos. ¿Qué decía Deuteronomio? Si levantan falso testigo, ¿cuál era la consecuencia de esos falsos testigos? Por eso hablaba en el versículo 21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. ¿Qué sucedió con esos falsos testigos? Esos falsos testigos no se habla mucho de ellos, pero desaparecieron del escenario. Ellos querían a través de su falso testimonio, ¿cierto? Quitarle, o a través de eso, quitarle la vida a Jesús. Y vinieron con falso testimonio. Y no dieron cumplimiento al mandamiento de Deuteronomio capítulo 19. Es decir, a esos falsos testigos no les dieron muerte. ¿Se observan? No le dieron muerte. Y son cositas que uno ve a través de las escrituras y a través de la ley. Por eso me parece supremamente importante. Supremamente importante. Por eso les decía que si bien es cierto, son aspectos históricos, son aspectos importantes en el juicio de Jesús, cuando estuvo ante el tribunal, es para que usted se detalle lo riguroso que era la ley y lo que hicieron los sacerdotes, lo que hicieron los fariseos o lo que hicieron los saduceos fue pasarse por alto la ley. Violaron ellos su propia ley. ¿Se observan? Violaron su propia ley porque no dieron cumplimiento al mandamiento de Moisés. Ahora, ese juicio lo hicieron de noche y no lo hicieron con todos los fariseos, lo hicieron de noche. Son cosas importantes, por eso es claro que usted se apasione por estudiar la vida de Jesús. En eso consiste la vida eterna, queridos. Realmente. Muy bien. Observa Isaías 53, versículo 7, cuando nos habla de que él estuvo en silencio mediante todo el tiempo que estuvo en ese juicio, ¿sí? O en ese tribunal. Y dice que no abrió su boca, permaneció en silencio. Observe, frente a las acusaciones, dice, angustiado de él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mateo capítulo 27, versículo del 13 al 14. Mateo 27, versículo del 13 al 14 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Observe la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Pero Jesús no le respondió, o sea, calló. Esa fue la respuesta, su silencio. Ni una palabra.
De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. O sea, el sacerdote, el saduceo que estaba allí, se maravillaba. Este man no dice absolutamente nada. Le traigo falsos testigos y no dice nada. Por eso se maravillaba. Porque le habían traído falsos testigos y él no decía nada. Bueno, pues hay que dejarlos. ¿Por qué razón? Porque enmudeció, porque fue obediente a lo que dijo el Señor a través del profeta Isaías. Por eso es que cuando usted lee las Escrituras, debe leerlas con esa pasión. Observe con mucha atención que como consecuencia de eso, ¿sí? Como consecuencia del juicio inválido, porque fue hasta un juicio prácticamente con pruebas falsas, ¿sí? Que de tal suerte que si existiera hoy un juicio en la actualidad, pues ese juicio habría que declararlo nulo, porque malformaron la prueba. Por eso es importante con detalle leer las Escrituras. Muy bien, dice la Escritura lo siguiente, cuando nos habla de que él fue menospreciado, desechado, ¿sí? Vamos a mirar lo que nos dice. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, o sea, quebrantaron de tal forma su alma. Vea, tal vez usted no lo alcance a analizar desde este punto de vista. Cuando a una persona le imputan el cargo, o mejor dicho, le condenan, lo voy a poner en el ejemplo de la justicia norteamericana, ¿sí? Allá existe dos tipos de condenas en algunos estados, o pena de muerte o cadena perpetua, ¿sí? Cuando una persona le condenan a cadena perpetua, era mejor no haber nacido. Porque usted va a estar restringido, o la persona va a estar restringida de su libertad. Y el bien más preciado de todo hombre y de toda raza humana, el bien más preciado es la libertad. El bien más preciado de todo hombre se llama la libertad. Entonces, cuando a una persona le es condenada, ¿sí?, a cadena perpetua, su restricción llegó hasta ahí, su libertad llegó hasta ahí. Por eso ese tipo de personas, cuando usted ve, bueno, a mí porque me gusta ver ese tipo de noticias, o ese tipo de personas, o sea, entran en un estado casi de locura. O sea, su psique, su psicología, o sea, realmente es trastornada, es trastocada, es quebrantada. Por eso aquí, de igual forma, en un símil, ¿sí?, cuando nos dice acá que fue menospreciado, ¿cierto? Cuando nos dice aquí que fue desechado y que fue quebrantado, o sea, quebrantaron su alma, su espíritu, quebrantaron todo por amor a usted y a mí. Imagínese eso, porque nos amó. Observe con mucha atención vamos a mirar Lucas capítulo 23, versículo 18. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Imagínese, observe lo siguiente, a la sociedad, al pueblo que le sirvió, cuando el Señor hizo sanidades, milagros, señales, prodigios. Y ese mismo pueblo le estaba diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ustedes y yo hicimos eso, queridos. Que aunque no estuvimos ahí presentes hace 2000 años atrás, usted y yo hicimos eso con Jesús.
dijimos, fuera con este, suéltanos a Barrabás. ¿Cómo lo hacemos? Cuando damos rienda suelta a nuestro pecado. Por eso Dios cargó en él nuestro pecado. ¿Se observan? Miremos lo que nos dice Lucas 23:11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Observe con mucha atención. Aquí no solamente fue el pueblo, sino fueron también las dignidades o las autoridades políticas de aquel siglo. Inclusive aquí hasta Herodes se burló, lo escarneció. ¿Este es el Hijo de Dios? Se quitó, dice que se quitó su manto, un manto de púrpura, y se lo puso a Jesús. Vea, ahora sí, adoren a su rey. Escarnecido, golpeado, maltratado, quebrantado en su alma. O sea, son tantas cosas de lo que Jesús hizo, por eso es necesario conocerlo. Y después de eso, después de entablarle ese juicio, es condenado a muerte. Es condenado a muerte. Marcos capítulo 10, versículo 33. Dice la escritura. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. ¿Se observa? Cuando nos habla de los principales sacerdotes, recuerde, y quiero dejarle claro allí, que esos principales sacerdotes hacían parte de esa élite de los saduceos, es decir, de los que tenían dinero. ¿Bien? Y a los escribas, y le condenaron a muerte y le entregaron a los gentiles. Marcos capítulo 14, versículo 64. Anótelo, Marcos 14, versículo 64. ¿Habéis oído blasfemia? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Sí, fue condenado a muerte. Luego de eso fue abandonado por tres aspectos importantes. Primero, fue abandonado por Dios. Dios lo abandonó. Recuerda cuando Jesús está en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue abandonado por Dios. Fue abandonado por sus amigos. Y fue abandonado por los hombres. Mateo capítulo 26, versículo 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Cuando apresaron a Jesús, dijo, no, aquí nos perdemos. Aquí nos perdemos. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios sufrió el abandono de su familia, de sus amigos, de sus discípulos, del pueblo, y el más importante, el de Dios. Todo para que usted y yo tuviéramos esperanza de salvación, para que usted y yo fuéramos salvos de la condenación eterna. Por esa razón hay que conocer el convencimiento de justicia con detalle, porque ahí realmente se sació la justicia de Dios en Jesús. Amén. Fue herido y azotado. A ojo, hoy en día pues no existe esa situación de manera rampante, ¿no? Que cuando se condena a muerte una persona, ¿sí? Pues no lo van a azotar, no lo van a golpear, ¿sí? Pero en el caso de Jesús sí, fue herido y azotado. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Observe, esta palabra a mí me impacta cuando dice, molido por nuestros pecados, molido.
Yo no sé si usted ha cogido, bueno, las chicas que sí pronto conocen un poquito más de esto, cuando van a moler la carne, lo meten sí, yo no sé cómo se llama, molino o algo así. Entonces meten la carne ahí y la meten y sale molidita. En el caso de Jesús fue igual, fue molido por nuestros pecados, molido. No es como se lo muestran allí en las películas de Hollywood, ¿no? La única que medio se pudo acercar, la medio que se pudo acercar es la de Mel Gibson. De resto ninguna se acerca a lo que le sucedió a Jesús, porque dice que fue molido por nuestros pecados. O sea, fue un guiñapo completo. O sea, quedó irreconocible. Yo no sé si usted ha observado cuando a una persona le meten muchos golpes en la cara, que se le hincha, se le pone así de tamaño gigante. La escritura nos enseña que realmente en él ni siquiera hubo parecer, o sea, se desfiguró totalmente. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando por esa razón, vea, créame, queridos, que Dios a través de Jesús se llevó, cargó en él toda enfermedad. ¿Usted lo cree? O sea, no, que es que tengo esto. No, usted no tiene nada porque usted fue sano. ¿Por qué? Por la llaga de Jesús. No es que en él se cargó la enfermedad. ¿Se observa? En él se cargó todo. Por eso dice, y por su llaga fuimos curados. Marcos capítulo 15, versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿sí?, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, por eso nos habla de la justicia, que Dios ha sido su justicia en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. También fue abofeteado, golpeado y escupido. Vea, cuando a una persona le escupen, ¿sí?, le escupen en la cara, eso es, y hoy en día también es igual, eso es una falta de respeto grandísima. De hecho, el escupitajo, ¿sí?, el escupirle a una persona es un delito hoy. Es un delito hoy. Eso es una injuria. Me ha injuriado. Y Jesús fue abofeteado, golpeado y escupido. Observe con mucha atención. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores. Observe. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. Si hace que le hicieron a Jesús, le cogían la barba y se la arrancaban así. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Cuando habla de esputos es porque lo escupían. Marcos capítulo 15, versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas le hacían reverencias. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, o sea, y otros le abofeteaban. Si usted se imagina cómo quedó el rostro de Jesús, irreconocible. Irreconocible. Odiado sin causa. Jesús fue odiado sin causa, dice la escritura. Salmo 35:19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Vea, una de las cosas que Dios aborrece es cuando alguien guiña el ojo. Hay 7 cosas que Dios aborrece. Eso está en el libro de los Proverbios. Lo dejo para que lo lea. Cuando usted hace esto,
Este gesto de guiñar el ojo, Dios lo aborrece. Dios aborrece el guiñar el ojo. Así que hoy se ha bajado un poquito los índices de ignorancia, por ahí enseñaba el profesor Superó. Hoy se ha bajado un poquito los índices de ignorancia. Nunca más guiñe el ojo, porque eso lo aborrece Dios. Bien, eso es importante. Lo dejo para que usted lo busque en el libro de los Proverbios. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Le digo el libro, no le digo el capítulo, porque la idea es que usted haga ese esfuercito. ¿Listo? Muy bien. Entonces fue odiado sin causa. Fue coronado con las espinas, con la corona de espinas. Marcos capítulo 15, versículo del 17 al 18. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Entonces le pusieron las espinas. Ojo, porque es que hay doctrinas que enseñan, es que le pusieron la corona y la sangre que sale de la corona de espinas quita toda maldición de escasez y bueno, inventan un montón de vainas que yo no sé dónde lo sacan. Pero no, era para que se cumpliese la escritura en lo que dice en el libro de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 2. Era para eso, para que se diese cumplimiento lo dicho por el profeta. Jonás capítulo 2. No era por otra cosa, era para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Dice la escritura. Capítulo 2, versículo, ya les indico qué versículo. Espérate, ay, yo estoy en Joel, yo sí decía, pero aquí no es Jonás, me equivoqué de libro, es Jonás, capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo, dice el versículo 5, ayúdame con ese texto, Lady. Ay, perdón, profe, que no lo había buscado. Jonás capítulo 2, versículo 5. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Muy bien, aquí es el cumplimiento de este texto. Cuando le ponen la corona de las espinas, cuando dice el alga se enredó a mi cabeza, nos está hablando precisamente cuando a Jesús le ponen esa corona. ¿Correcto? Es cumplimiento de las escrituras, para que lo tengamos claro. Por eso Jesús nos hace y nos recalca que todo lo que escribieron en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, ¿sí? Ellas nos dan testimonio acerca de Jesús, el hombre. Muy bien. En ese mismo orden de ideas, también vamos a mirar un aspecto importante. Vamos a mirar un aspecto supremamente importante. Y es que por causa del pecado del hombre, ¿sí? Por causa de nuestro pecado, prácticamente él fue desfigurado. Totalmente desfigurado. Vamos a mirar lo que nos dice. Profe, Sí. tú me puedes sacar de una duda, es que como en Génesis habla de que espinos y cardos te producirá la tierra por causa de, pues de la acción de Adán. Sí. Yo pensaba que eran los espinos y cardos que el Señor había tenido que llevar en esa corona de espinas. No. La escritura nos habla, si bien es cierto, cuando el Señor, o sea, Dios le dice al hombre, por causa de su pecado, que espinos y cardos le producirá, ¿sí? Eso es una maldición, ¿correcto? Eso es Exacto, y Jesús se hizo maldición. Y la escritura dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Entonces, Jesús se hace maldición por nosotros, ¿sí? Y absorbe en su cuerpo, ¿sí? Absorbe en su cuerpo toda la maldición.
Por eso dice que se hizo maldición. ¿Sí? Pero no, eso no quiere decir, oiga, no, entonces a Jesús porque le pusieron una corona de espinas. No, ahí no está hablando de eso. Aquí, por eso vuelvo y lo reitero, la corona de espinas era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jonás en el capítulo 2, versículo 5, que le rodearon su cabeza, ¿cierto?, con algas. Y cuando nos habla de eso es porque a Jesús le pusieron, lo coronaron con una corona de espinas, valga la redundancia. Quiero hacer esa precisión allí, ¿bien? No es que, entonces porque Jesús llevó la corona de espinas, entonces fuimos libertados de la maldición, ¿cierto? Que Dios le estipuló a Adán en el Génesis, ¿no? De eso no está hablando. Quiero hacer esa precisión allí. ¿Por qué no? Porque él dice que en su cuerpo, maldito el hombre que es colgado en un madero, y él tomó en su cuerpo, en todo su cuerpo, ¿sí?, esa maldición. Ahora, si quisiéramos hacer una relación frente a ese punto, es también cuando él se hizo pobre, porque él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a todos. ¿Se observan? Entonces, eso es importante tenerlo allí claro. No sé si quedó la respuesta. Sí, profe, no, claro, porque sí, o sea, es en sí el cuerpo del Señor el que llevó la maldición, no es esa parte específica de su cabeza. No. Cuando dicen, no, que es que le arrancaron las barbas, no, pues él llevó en todo lo llevó en su cuerpo. Dice que por la llaga, por su llaga, o sea, y cuando habla de su llaga, es porque su cuerpo desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, todo su cuerpo fue llagado, no solamente una parte, todo su cuerpo, ¿sí? Fue todo su cuerpo. Ahí se cumple entonces como el que es cordero, ¿no? Que todo como un cordero fue ofrecido. Sí, señora. Ok, Ahí se gracias, cumple profe. eso. Observen con mucha atención cuando nos dice que fue desfigurado. ¿Listo? Ojo, quiero hacer una precisión acá. Cuando usted y yo veamos al Señor Jesucristo, ¿sí?, al hombre hecho Dios, cuando veamos al Señor Jesús, usted no lo va a ver bonito, no lo va a ver así en su figura hermosa como lo era cuando se hizo hombre, ¿no? No lo va a ver así. ¿Quién me ayuda? Ayúdame con Isaías 52:14, porfa, Lady. Isaías 52, 14. 52, 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Amén. Observen con mucha atención. Cuando veamos al Señor Jesús, le vamos a ver tal como Él es decir, como Él quedó después de su flagelo en la cruz, de su realmente, de todo lo que prácticamente sufrió Jesús en su cuerpo, le veremos tal como Él es. ¿Sí? Usted no lo va a ver algo así, uy, qué bonito, ¿no? Lo va a ver desfigurado. Lógico, cicatrizado, ¿no? O sea, una persona cuando ha sido golpeada, maltratada, ¿sí? Pues, ¿qué queda en su cuerpo? Pues las cicatrices. De igual forma, así va a suceder con Jesús. Observe con mucha atención lo que nos dice Isaías 53. Por eso nos dice algo muy interesante y muy bonito allí. Isaías 53 en los siguientes textos. Dice Isaías 53, versículo 1 al 2. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, o sea, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Sabía usted eso? Que cuando veamos al Señor Jesucristo, lo veremos no con hermosura, le veremos sin atractivo por causa de nuestro pecado, por causa
de la flagelación que sufrió en su cuerpo. ¿Se observa? Eso es importante tenerlo claro. Bien, por esa razón fue desfigurado. También miremos lo que nos dice Marcos capítulo 15, versículo 19 al 20. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, observe, le desnudaron la púrpura, o sea, le quitaron ese manto que tenía, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Sí? Muy bien. Jesús es el Cordero de la Pascua. Jesús es el Cordero del sacrificio. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que en él realmente se tipifica el Cordero Pascual que nos habla, ¿cierto? En Éxodo capítulo 12. Entonces, él es el Cordero de la Pascua. Traspasaron sus manos y sus pies. ¿Correcto? Traspasaron sus manos y sus pies. Observe con mucha atención. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Observe. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Recuerdan por qué traspasaron a Jesús? Porque en él también le traspasaron una lanza en su costado. Traspasaron una lanza en su costado. Ahí es cuando se cumple lo que dice el Salmo, ¿cierto? El Salmo 22, si no estoy mal. Cuando dice, cuando introducen la lanza en su costado, su corazón explotó. Sí, por eso dice que el corazón se derritió como cera. Se realmente explotó. Por causa, en este caso, que la lanza fue atravesada y explotó el corazón del Señor. Por eso dice, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como se aflige por el primogénito. ¿Se observan? Es muy interesante esto. El Salmo 22 también nos dice que horadaron mis manos y mis pies. Observe cuando nos dice Juan capítulo 20, versículo 25. Juan capítulo 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿sí? En su costado, no creeré. Entonces veremos a aquel que traspasaron. Es decir, nosotros vamos a ver a Jesús, al Señor Jesucristo, con sus manitos, ¿sí? Traspasadas. Veremos al Señor Jesucristo en sus piecitos traspasados. Veremos al Señor Jesucristo con su costado traspasado. ¿Sí? Eso es muy importante. Vuelvo y tomo un breve aspecto. Bueno, ya lo miramos, que él fue desfigurado y que en él no había hermosura. Fue crucificado, ¿sí? Fue crucificado. Vamos a mirar lo que nos dice. Lucas capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y los malhechores, uno al lado derecho y otro a la izquierda. Entonces fue crucificado, ¿sí? Y también fue crucificado, pues, lógicamente con criminales, ¿no? Con reos de muerte por causa de sus hechos. Bien, vamos a mirar ese aspecto. Isaías 53, 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Aquí nos habla de que Jesús, cuando derramó su vida, entregó su vida, ¿sí?
lo hizo también conjuntamente a los pecadores. Por eso lo crucificaron juntamente con dos malhechores. Bien. Marcos 15, 27. Dice, crucificaron también con él dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sí? Entonces, nos redimió de la maldición de la ley. Bien, en él lo absorbió. Eso ya lo miramos ahorita que hablamos acerca un poquito de ese aspecto, ¿no? También para que se cumpliesen las escrituras, ¿sí? Para que se cumpliesen las escrituras, dice que sus vestidos, ¿sí? Le echaron suertes. Bien, echaron suerte sobre sus vestidos. Vamos a mirar Juan capítulo 19, versículo del 23 al 24. Juan 19, 23 al 24. Observen con mucha atención. Dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Eso está en el Salmo 22, 18. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 19, ahora sí, versículo 23 al 24. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién se quedará. Esto para que se cumpliese la escritura, lo que vimos en el Salmo 22, 18. Ahora, observen con mucha atención. Y esto yo lo he escuchado de tanto predicador que yo digo, ¿de dónde sacan esas cosas? Cuando no, es que Jesús se vestía bien, que Jesús tenía, en el tiempo de Jesús, él tenía vestidos finos. ¿De dónde sacan esas cosas y esas blasfemias y mentiras? Si Jesús dijo claramente que él no tenía ni siquiera dónde reposar su cabeza. Cuando le dicen al Señor, Señor, pero yo quiero seguirte, quiero buscarte, pero usted va a venir a mí que si yo no tengo absolutamente nada, ni siquiera no tengo dónde reposar mi cabeza. Entonces, ojo con eso, porque aquí nos habla de sus vestidos. Y se vestía pues como una persona normal de aquella época, así de sencillo. Bien. También para que se cumpliese la escritura le dieron a beber vinagre o hiel. Vinagre o hiel. Bien. Salmo 69, 21 nos dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. También eso lo observamos en lo que nos dice Mateo 27, 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y Marcos 15, 23 nos enseña y nos dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. ¿Bien? Entonces es importante tener eso claro allí para el cumplimiento de las escrituras. También para que se cumpliese la escritura, ¿sí? No fue quebrado hueso suyo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús muere, ¿cierto? Los 2 ladrones todavía aún seguían vivitos, ¿sí? Y cogieron a los 2 ladrones y les partieron las rodillas, o sea, prácticamente partieron sus piernas. Observen lo que nos dice el Salmo 34, 20. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan 19, 33. Juan capítulo 19, versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no se quebró las piernas. Eso para que se diese cumplimiento a las escrituras. Amén. Eso para que lo tengamos ahí claro y preciso. ¿Listo, muchachos? Otro aspecto importante, también para que se cumpliese las escrituras, que fue sepultado con los ricos. Fue sepultado con los ricos. Isaías 53, 9. Isaías 53, 9 nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Bien,
Esto, recuerden ustedes, ¿sí?, que lo hizo un hombre llamado José de Arimatea. Bien, entonces él fue el que pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Eso está en Juan 19, 38, versículo 39. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo, observe, José de Arimatea era uno de los fariseos o hacía parte del Sanedrín. Bien, en este caso dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente, o sea, lo hizo de manera secreta, por miedo de los judíos. Rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como de 100 libras. Entonces aquí observamos que fue sepultado, ¿sí?, entre los ricos. Y recuerde que Nicodemo y José de Arimatea eran hombres ricos. Entonces José de Arimatea, pues como era dueño de una de esos sepulcros, pues se llevó el cuerpo de Jesús a ese lugar. Bien, por eso dice que fue sepultado con los ricos. Muy bien. También nos enseña que en el caso de Jesús, su cuerpo fue sepultado, ¿sí? Fue sepultado. Juan capítulo 19, versículo 40. Juan 19, 40 dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es su costumbre sepultar entre los judíos. Y Mateo 12, 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien. ¿Recuerdan ustedes que yo les explicaba que hay 3 clases, bueno, hay 4 clases de la palabra Seol, ¿no? ¿Sí? La palabra Seol tiene 4 significados, pero de las 2 más importantes es Seol o Hades, que nos hace referencia al lugar de los muertos o donde va el alma, y Seol, sepultura, es decir, a donde se entierra el cuerpo, ¿no? A donde se sepulta el cuerpo. Entonces, por esa razón Jesús estuvo 3 días y 3 noches allí. El alma de Jesús estuvo triste, ¿sí? Por eso dice que en este caso su alma, ¿sí?, estuvo en agonía, ¿bien? Y estuvo en agonía, ¿por qué razón? Por causa de la muerte. Por eso Jesús dice lo siguiente. Vamos a mirar lo que nos dice primeramente Isaías 53, 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, angustiado y afligido. O sea, una situación difícil, complejísima. Y miremos lo que nos enseña Marcos 14, versículo del 34 al 34. Marcos capítulo 14, versículo del 33 al 34, perdón. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y Lucas 22, 44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Yo les hago una pregunta. En el caso de Jesús nos deja un ejemplo muy importante y dice que cuando estaba en agonía oraba más intensamente. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Cuando estamos en agonía oramos más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se observan? Entonces, por esa razón estuvo la muerte, estuvo tan angustiado. ¿Por qué razón? Porque él sabía que se iba a separar del Creador, que se iba a separar de su Padre por causa de llevar en él, ¿cierto?, el pecado. Muy bien, de igual forma, Jesús estuvo en el Hades. Recuerden que Jesús estuvo en el Hades, bien, 3 días y 3 noches, siendo realmente atormentado por una llama, ¿no? Fue al Hades a ser atormentado. Bien. Dice Isaías 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y observe con mucha atención. Señora. Perdón, esa donde Jesús estuvo en el Hades, ¿hay algún sustento Claro, bíblico? ¿Me lo claro, regalas, por favor? claro. Primero Isaías 53, 11.
Isaías 53:11. Entonces, vamos a leer nuevamente ese texto. Verá el fruto de la aflicción de su alma, aquí está hablando del alma, no del cuerpo, del alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, aquí nos está hablando de la aflicción de su alma. Muy bien. Vamos a mirar ahora lo que nos enseña Hechos, capítulo 2, versículo 31, 32 y el 36. Entonces, vamos a mirar el versículo 31. Observen con mucha atención. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Observe, que su alma no fue dejada en el Hades. Vuelvo y reitero. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, son dos cosas. Profe, qué pena contigo. Es que no te escuché. Hechos, versículo 31, capítulo ¿cuál? Hechos capítulo 2, versículo 31, versículo 32 y versículo 36. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Vuelvo y leo el texto. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien, eso para que lo tengamos claro ahí. Entonces, cuando hablamos precisamente de ese lugar, nos habla de que el alma de Jesús fue al Hades, ¿sí? 3 días y 3 noches. Bien, 3 días y 3 noches. Bien, eso para que lo tengamos allí claro. Importante, Dios resucita a Jesús de los muertos. No es porque Jesús se haya resucitado a sí mismo, porque en él no tenía ese poder, ¿correcto? Dios resucita, es decir, el Espíritu Santo es el que interviene acá. Él es el que da vida a los muertos, ¿correcto? El Espíritu Santo es el que interviene acá. Quiero dejar eso muy preciso. Observe con mucha atención Lucas 24, versículo 46. Lucas 24, versículo 46. Y dice lo siguiente, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso es Lucas 24, 46. ¿Listo? Lucas 24, 46. Vamos a mirar lo que nos enseña Hechos 31 y 32, que eso ya lo acabamos de observar, lo voy a leer rápido. Voy a leerlo rápido. Cuando dice y nos enseña, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, observe, Dios, del cual nosotros somos, ¿perdón? Espérate un momento. Ay, profe, qué pena, no, ya, qué pena. Ok, vuelvo y reitero, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Muy bien, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Listo? Eso es Romanos 10:9. Y por último, Hebreos 5, versículo del 7 al 9, que nos habla de que Jesús fue resucitado por Dios. ¿Listo? Bueno, hay muchos más textos, pero digamos, tomamos como estos principales. Hebreos 5, versículo del 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Listo? Entonces aquí nos habla de que si bien es cierto, Jesús en los días de su carne, ¿sí?, ofreció lágrimas, súplicas, ruegos, y a causa de su temor hacia el Señor, y dice temor reverente, y aunque tenía, ¿cierto?, aunque tenía realmente
esa naturaleza divina, aunque era hijo, ¿sí? Se ofreció para ser autor de eterna salvación para todos nosotros. Bien. Ahora, quiero dejar algo claro. Por causa, ¿sí? Por causa de haber obedecido a Dios, ¿sí? Y hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios exaltaría a Jesús. Bien, Dios exaltaría a Jesús. Quiero dejar eso muy pendiente y muy claro acá. Dios le exaltaría. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice Isaías 52:13. Dios mismo se va a encargar de exaltar al Señor. Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, muy en alto. ¿Listo? Cuando nos habla muy en alto es que lo puso a la diestra del Padre, ¿correcto? Lo puso a la diestra del Padre. Por eso dice que le dio un honor, lo exaltó hasta lo sumo. Observemos con mucha atención lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, para gloria de Dios Padre. Eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, el propósito, yo creo que usted se lo sabe de memoria, ¿sí? Eso ya lo sabe y lo entiende y lo comprende, que Dios envió a Jesús para salvar al mundo. Es así de sencillo. Dios envía a Jesús para salvar al mundo. Bien, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Es así de sencillo. Muy bien. Jesús es el buen pastor. Bien. Jesús nos habla de que Él es el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él nos habla de que Él da su vida por las ovejas. Bien. Muy bien. En ese sentido, ¿cómo dio su vida por las ovejas o por nosotros? Usted ya lo sabe. Sí, eso ya usted lo comprende, lo entiende, y es que fue crucificado, ¿no? Dios lo levanta, ¿sí? Cuando Dios lo levanta, hace relación a su crucifixión. Por eso observe con mucha atención lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sí? Recuerde usted esa porción de la escritura o esa historia que está allí plasmada en las escrituras. El pueblo de Israel, por renegar tanto de Dios, porque lo que hacía este pueblo sí que era renegador, por todo se quejaba. Entonces Dios les envió serpientes ardientes. Entonces la gente se estaba muriendo pues por causa de la mordida de las serpientes venenosas. Entonces Dios a través de Moisés le dice, hágame un favor, levántese una serpiente de bronce y todo aquel que vea esa serpiente de bronce será salvo. Por eso nos dice y nos hace esa claridad también en Juan capítulo 3, versículo del 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando fue levantado fue cuando lo colgaron en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, el Señor nos salvó de la condenación eterna. Bien, las serpientes ardientes representan la condenación eterna. ¿Se observan? Muy bien. Observen lo que nos dice Juan capítulo 12, versículo del 32 al 33. Juan 12, 32 al 33. Nos dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sí? Entonces aquí Jesús nos habla cómo iba a morir. Muy bien. Observe Juan 8:28. Ojo
con este texto. Ojo con mucha atención en esta porción. Juan 8, 28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que no hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, Jesús no hacía nada por él mismo, ¿cierto? Sino todo lo que aprendía del Padre nos lo daba, ¿sí?, a enseñar a nosotros. Muy bien. Y Apocalipsis 5:9 nos dice algo contundente. Y cantaban un nuevo cántico. Apocalipsis 5:9. Dice, diciendo, digno eres tú, ¿cierto? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, es decir, ha pagado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es decir, nos rescató de todas las naciones, pueblos y linajes de la tierra por causa realmente de haber sido levantado, de haber sido crucificado, de haber derramado su sangre por nosotros. Ya hemos visto que Dios cargó en Jesús el pecado, ¿cierto? Cargó en él el pecado. Solamente voy a leer como la porción más importante. Eso está en Isaías 53:6, donde nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. Bien. Jesús murió en el lugar de los pecadores, ¿sí? Él tomó, ¿sí? Quiero dejar eso muy importante aquí. Él tomó realmente nuestra posición y Él paga por nosotros. Hebreos 2:9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Entonces, Él pagó en nuestro lugar. Paga en nuestro lugar. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bien. A través de su muerte, a través de su obra expiatoria, ¿sí?, de la obra expiatoria del Señor, nos salva de la condenación del infierno. ¿Sí? Nos salva de la condenación del infierno. Voy a leer dos textos importantes sobre este tema. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Primera de Timoteo 2, versículo del 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Bien. Por esa razón Jesús es el autor, por eso él tiene sello propio, firma propia, ¿sí?, de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra salvación. Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Listo? Por esa razón, él tiene sello de que es autor de eterna salvación. Y solo en el nombre de Jesús seremos salvos. Solo en Jesús, nada ni nadie. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo a través de Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es a través del nombre de Jesús, ¿sí?, también que podemos ser salvos. Eso es importante tenerlo allí claro. Romanos, observe, vuelvo y leo este texto que es importante. Romanos 10:13, que si confesáramos con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículo del 9 al 10. Bien. Quiero dejar eso claro allí para que usted lo pueda digerir, lo pueda comprender, y espero que todos estos textos hayan quedado claros. Muy bien. Voy a cerrar y concluir el tema acerca de convencimiento de justicia. ¿Listo? Con un segundo aspecto. ¿En qué sentido? Y es que Jesús el Hijo del Hombre Jesús el Hijo del Hombre es pan de vida eterna, es luz del mundo, es el buen pastor, es la puerta, es la resurrección y la vida, el camino y la verdad y la vid verdadera. ¿Correcto? Entonces, voy a reiterar. ¿Por qué razón Jesús el hombre tiene esos títulos tan importantes? Entonces, primero porque Él es el pan que da vida eterna. Bien, voy a leer Juan capítulo 6, versículo del 50 al 51. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por esa razón Jesús es el pan que descendió de los cielos. Muy bien. También nos habla de que Él es la luz del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, observa, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien. Cuando nos habla en Juan 10, versículo 11, que Él es el buen pastor, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. También nos habla de que Él es la puerta, ¿no? Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está en Juan capítulo 10, versículo del 9 al 10. Nos habla también que Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bien. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y por último, Jesús es la vid verdadera. Juan 15, versículo del 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Bien. En esto se juega la salvación. En conocer a Jesús, en ser convencidos de pecado, justicia y de juicio. Por esa razón, hoy concluimos y cerramos este aspecto tan importante. Bien, hemos visto hasta este punto varias cosas interesantes y en ese orden de ideas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o tienen claro el asunto. Entonces, los escucho. Les escucho, queridos. ¿Quedó claro el asunto? Sí, sí, señor, quedó claro. Quedó claro. En el caso... Quería preguntarle algo, disculpe, pastor. Señora. Quería preguntarle algo. Cuando Jesús también oró para que pues, el Padre lo escuchara y fuese resucitado. Dice que él oró, ¿cierto? En lo que nos enseña en el libro de los Hebreos, que por causa de su temor reverente, con muchos ruegos y súplicas, ¿sí? Realmente, pues, él oró, imagino que lo hizo, ¿cierto? Muy seguramente sí lo hizo, para que se cumpliese lo que decía la Escritura, ¿sí? Por eso nos habla de que realmente el Señor hizo esa obra. Ahora, ¿dónde podemos encontrar eso? ¿Sí? ¿Dónde encontraremos eso? Eso nos lo dice Jonás, en Jonás capítulo 2.
vamos a mirar ese texto porque Jesús sí lo hizo. Observen con mucha atención lo que nos dice allí el libro de Jonás. Jonás capítulo 2. Y vamos a mirar, cuando tú haces esa pregunta es muy importante. ¿Listo? Observe lo que dice la escritura. Jonás capítulo 2, versículo 2 en adelante. Y dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces, frente a tu pregunta, hermana Dora, sencillo, Jesús lo hizo porque tenía que cumplirse la escritura. Y dice la escritura que él cumplió absolutamente todo. Por esa razón podemos afirmar que sí lo hizo. ¿Bien? ¿Para qué? Porque dice la escritura, me echaste a lo profundo, ¿sí? Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes de la tierra, echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración, observa lo que dice el versículo 7, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Listo? Entonces, aquí nos habla de que Jesús, ¿sí? El hombre oró a Dios para que lo sacase de las fauces del Seol. Bien, eso es muy importante tenerlo allí claro. No Sí, sé por si... eso creo la importancia ahí es de orar. O sea, ahí Jesús también nos enseñó que aunque Él fue su hijo y que pues, aunque se por el cumplimiento de la escritura, pero que Él también oró. Todo el tiempo. Por eso dice angustiado y afligido Él, ¿cierto? Cuando nos habla de esa situación allí particular, cuando nos dice que oró más intensamente, ¿sí? Por eso yo les dejaba claro esas precisiones importantes que nosotros, cuando a veces tenemos o pasamos por situaciones difíciles, ¿sí? Pasamos por situaciones difíciles, nosotros debemos orar con intensidad, ¿sí? Orar con intensidad. Si Jesús lo hizo, pues nosotros debemos hacerlo, ¿vale? Entonces, muy bien, creo que hasta este punto, no sé si alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Muy bien. Por mí no. Muy bien. Bueno, como no tienen preguntas, entonces yo puedo preguntar, voy a preguntar. Cositas sencillas, no es tan complicado el asunto, no se van a asustar, ¿sí? Pastor, sí, tengo una pregunta, pero en base a la tesis. ¿Cuándo Ok. toca entregarla? No, bueno, ahorita les dejo claro ese tema, ¿listo? Les dejo claro ese tema. Quiero hacer una pregunta. No se la voy a hacer a William porque muy seguramente me va a responder. Pero quiero hacer la siguiente pregunta. En el caso de Lady y de Dora. Te voy a hacer esta pregunta, Lady. ¿Cómo veremos a Jesús cuando lleguemos en el punto o llegamos al punto del arrebatamiento? ¿Cómo veremos a Jesús? Bueno, dice que no será hermoso, que será con sus señales de sus manos, de sus pies horadados, sus cicatrices en su cara. En su cuerpo, ¿no? Todo su cuerpo, ¿no? Perdón, Así sí, lo todo veremos. su cuerpo, sí. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Parecer alguno, como dice. Sí. Entonces, me veremos más sin parecer, dice la escritura, ¿no? Muy bien. Va a hacer esta preguntita a la hermana Dora. Va a hacer esta preguntita. En el caso de Jesús, Jesús, ¿por quién fue condenado? ¿Por quién fue condenado? Por nosotros, o sea, por nuestra salvación. Ok. No, eso lo tenemos claro. Pero ¿por quién fue condenado?
Por los, dice que por los sumos sacerdotes, bueno, los escribas, los fariseos, los saduceos, por el personal de esa, por el personal que en esa época eran ¿cómo es? Los que enjuiciaban. Ok, entonces, hacer una precisión acá. Jesús fue condenado por los principales, ¿cierto? Y los sacerdotes, ¿correcto? Por los principales y los sacerdotes. En este caso, ¿quién eran los principales? Los principales nos hablan recuerden, en ese tiempo existía, bueno, el sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿cierto? En el caso de Caifás, fue el que prácticamente dice que se rasgó las vestiduras, y eso también estaba prohibido por la ley, porque el sumo sacerdote tampoco podía romper sus vestiduras. Bien, entonces fue condenado por los principales, es decir, en este caso por el sacerdote Caifás, o el sumo sacerdote, y en este caso también por los fariseos, o los que hacían parte del Sanedrín. Entonces, eso es muy importante tenerlo allí claro. Y por último, dejo esta pregunta para que me la respondan cualquiera. Jesús, ¿por quién fue abandonado? Jesús, ¿por quién fue abandonado? Por sus discípulos. Por Dios, por sus discípulos, por su familia, pero en especial por Dios, porque sufrió la muerte espiritual. Muy bien. Por todos. Entonces, fue abandonado por Dios, Sí. por sus amigos, por sus discípulos y por su familia. Todos los abandonaron. Todo el mundo abandonó a Jesús. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Muy bien. Ahora sí, propaganda nuevamente. Propaganda. Quiero dejar algo claro, muchachos, y es que estamos ya próximos y a vísperas, ¿cierto? Del examen, ¿sí? De presentar ese proyecto de tesis. Sí, ya nos quedan realmente algunas clasecitas, no nos quedan muchas ya, realmente. Pero quiero dejar eso claro acá, ¿no? Quiero dejar eso contundente frente a ese asunto. Entonces, recuerden que el proyecto de tesis debe estar basado, bueno, lo que hemos visto hasta este punto, ¿sí? Pero enfocarlo, ¿sí? En los 3 convencimientos, pecado, justicia y juicio, ¿bien? Enfocarlo en ese sentido. ¿Cómo debe hacerse el trabajo o ese proyecto de tesis? ¿Sí? Debe hacerse, si ustedes tienen la posibilidad de un público, ¿correcto? Si tienen la posibilidad de un público, hacer una enseñanza basados en estos 3 aspectos, ¿bien? En estos 3 aspectos. Luego de eso, subirlo a sus redes sociales, ¿bien? Si de pronto yo no tengo alguna de sus redes sociales, y si no tienen redes sociales, pues entonces me lo allegan al grupo de WhatsApp, si no tienen algunas redes sociales, porque para que algunos tengan y otros no tengan, ¿no? Entonces, los que tengan redes sociales lo suben a sus redes sociales, ¿sí? Enseñando acerca del convencimiento de pecado, enseñando acerca del convencimiento de justicia, ¿sí? Y enseñando acerca del convencimiento de juicio, ¿bien? Entonces, es hacer una muy buena enseñanza acerca de este tema. Esa es su tesis, ¿bien? Y por último, pues también recomendarles estudiar para el examen final, ¿no? Estudiar para ese examen final de todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿bien? Entonces, para que lo tengamos allí claro y concreto. ¿Cuántas clases aproximadamente nos faltan? Aproximadamente, yo voy a hacer aquí la cuenta, 2, 4, 6, 7 clasecitas nos faltarían, pero yo creo que vamos a terminar antes. Entonces, para que ustedes tengan tiempo para estudiar, para que tengan, ¿sí? Y absolver preguntas, ¿no? Que si terminamos antes, si ustedes tienen preguntas, eso, ármense de valor. Y cuando digo ármense de valor es para que hagan todas esas preguntas y trabajamos sobre esas preguntas. ¿Listo? Pastor, ¿y no podemos hacer así sea una clase entre semana para acortar el tiempo?
No. Pero, bueno, el tema es de la disponibilidad de las personas, porque si tienen disponibilidad, maravilloso, ¿sí? Si hay disponibilidad de tiempo, pues cuadramos todos, porque hay que hacerlo de manera conjunta, porque si hay alguna personita que no puede el lunes, el martes, entonces es por eso, hay que adecuarnos de pronto a los horarios de las personas, es por esa razón. Pues de pronto plantear eso en el grupo, lo voy a plantear y miramos el espacio, ¿no? Miramos ese espacio. Aunque ya prácticamente nos quedan algunas poquitas clases. Próxima clase, vamos a abordar el misterio de la piedad. ¿Listo? El misterio de la piedad. Este es un tema, este es uno de los temas que más me apasionan, porque aquí vamos a conocer a Dios, ¿sí? Conocemos a Dios, conocemos, y cuando hablo de conocemos a Dios es conocer al Creador, el Padre, conocemos al Espíritu Santo y conocemos al Señor Jesucristo, o al Verbo, ¿listo? Y conocemos a Jesús el hombre, ¿bien? Entonces, ese aspecto es importante tenerlo claro frente en este asunto, ¿no? Entonces, no se pierdan la próxima clase y sí necesito, y en especial necesito que estén muy concentrados ese día, muy concentrados ese día. Muy bien, recuerden, el próximo sábado no hay clase conmigo porque tenemos ayuno congregacional, ¿listo? Y cuando digo que tenemos ayuno congregacional es el ayuno de los 3.000 obreros, ¿no? No es que estemos armando rancho aparte, ojo con eso. Entonces, es el ayuno convocado para los 3.000 obreros el próximo sábado, creo que es de 8 de la mañana a mediodía, y es para tener un tiempo de calidad con el Señor, es para tener tiempo de oración, tiempo de enseñanza, entonces, para nutrirnos realmente en las escrituras y realmente fortalecer esa nueva criatura. ¿Listo? Es importante tener eso claro. Entonces los invito el próximo sábado para eso. Bien, importante eso. Y los que tienen la cartillita, trabajar en la cartilla. ¿Listo, muchachos? No sé si queda alguna otra. ¿Cuál es la cartilla? Señora. ¿Cuál es la cartilla? No sé si, vamos a mirar, es esta. No sé si se alcanza a ver. Es esta. Así la tengo. ¿Listo? Entonces, por favor, trabajar con la cartilla de los que lo tienen. Y los que no tenemos, o las personitas que no tienen la cartilla, todo lo que yo he enseñado es basado en la cartilla, ¿cierto? Está basado en la cartilla y en ese orden de ideas, pues, esos apuntes que tenemos, pues, estudiarlos, ¿no? Estar estudiándolos constantemente. ¿Listo, muchachos? No siendo más, entonces vamos a orar. Bien, vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Queda todo claro? Lady, Dora, William. Sí, señor. Muy bien, entonces oremos. Padre bueno y eterno. Gracias. Padre bueno y eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde ministras nuestro